Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast de El Financiero, del video podcast del Financiero. Hoy pues me complace mucho presentar al periodista que nos acompaña para el tema, y es mi gran compañero Carlos Cordero. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien. Carlos, La invitación. No, gracias a vos. Carlos y su servidor somos dos de los veteranos del Financiero, y por eso me complace mucho pues tenerlo en el podcast, porque pocas veces hemos tenido la oportunidad de coincidir con Carlos. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Creo que el tema de los últimos años y el tema del año es la inteligencia artificial. El Financiero publicó un especial elaborado completamente por Carlos Cordero de reportajes de inteligencia artificial. Motivaciones hay muchas, pero bueno, vamos a hablar de ese tema. Quiero empezar con Carlos preguntándole más a nivel de anécdota. Carlos, ¿cómo te ha ido con la inteligencia artificial? ¿La usas? ¿No la usas? ¿Cuál es tu experiencia personal? A mí me va maravillosamente. Desde pedirle una receta para el domingo que no sé qué cocinar y quiero cambiar lo que siempre hago, hasta las transcripciones de audios, la búsqueda de información en plataformas como Perplexity, o el uso de ChatGPT o Gemini para cosas como el caso de ChatGPT, para consultarle también información. Ahora que sobre todo que ChatGPT te da también las fuentes de los datos que utiliza, y Gemini, como está incorporado dentro de las aplicaciones que uno usa cotidianamente, como es el generador de textos, les pido, por ejemplo, para las historias de emprender, que me haga esquemas a partir de la información que ya está en el documento. Muchas veces la historia del emprendedor ya está, ya la transcribí en la aplicación de audios y la pego ahí. Le pido que me dé un esquema de cómo va a ser la historia en un orden que ya yo tengo determinado. Le pido ciertas cosas además, y en 2 segundos me genera ese esquema con el cual yo voy a escribir y a recordar cosas, ¿verdad? También le puedo pedir que me sugiera títulos, y me sugiere títulos. Normalmente eso implica que tengo que verificar después la información, ¿verdad? Con el original. Y en el caso de los títulos, normalmente los 5 títulos no sirven para nada, pero hago una combinación o me da ideas de qué títulos podrían ser los que puedo utilizar. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que uno día a día utiliza para el trabajo, incluso para cosas personales. Algo tal vez particular que está sucediendo, y quiero preguntarte si a vos te ha pasado, ¿estás cambiando la búsqueda en internet por las preguntas en inteligencia artificial? Utilizo las dos, porque Google también me resuelve ya, como ellos aplicaron inteligencia artificial con más poderes en su buscador, y te dan un resumen. Uh-huh. Entonces muchas veces uno busca información, por ejemplo, de una película, ¿verdad? Del reparto. Estaba viendo el fin de semana una serie, entonces en un canal en cable, y quería ver el reparto y ver un poco las historias, porque uno empieza a identificar actores que han participado en algunas películas. Entonces empecé a buscar esa información, y normalmente me da alguna información ya desde el principio en la búsqueda, ¿verdad? Entonces es habitual que utilice todas las herramientas de manera aleatoria. No hay así como en esto voy a usar Perplexity o en esto voy a usar Chat, sino que hace que de manera aleatoria escojo cuál herramienta utilizar. Hoy, para el boletín que mencioné, cuando Orson Welles hizo el programa de radio que asustó a medio Estados Unidos con la Guerra de los Mundos, busqué y verifiqué información a través de Google, por ejemplo. Entonces, uno está utilizando las herramientas para verificación de información, y varias, ¿verdad? Porque entonces no solo es en esa búsqueda que hice de la Guerra de los Mundos, basarme en una fuente, sino siempre ver varias fuentes.
Ok. Sí, porque esto también nos está pasando, ¿verdad? A veces yo hago búsquedas y me quedo con el resumen porque tal vez fue algo muy sencillo, ¿verdad? Como vos decís, ay, ¿quién salía en esa película? Voy a buscar quién salía, ya, y en el resumen me solucionó el tema y ya, eso fue suficiente. O tal vez estás con algún trabajo más que requiere como más elaboración y ahí sí ocupas varios resultados, no, y no basta un resumen de inteligencia artificial. Exacto. Ahora, este preámbulo que nos dice que estamos usando, y a través de tu experiencia, la inteligencia artificial todos los días para avanzar más y mejor con nuestras labores, Carlos, nos lleva a algo. Y es, bueno, vos hiciste un recorrido por varios sectores, ¿verdad? Para ver qué estaba pasando. A nivel general, ¿qué pudiste apreciar? ¿Cuáles sectores, con cuáles sectores preguntaste, visitaste o pudiste ver la práctica con la inteligencia artificial? Bueno, lo vimos en varios sectores. Mercadeo, publicidad y comunicación, que es uno de los sectores que se dice es donde más se está utilizando, ¿verdad? Donde hay un efecto inmediato casi desde el inicio. En salud, en el Poder Judicial, que es un sector que desde que se habla de inteligencia artificial hace 20 años, bueno, se habla desde hace más, pero digamos, en los últimos 20 años se ha dicho que el sector legal, el sector jurídico, es uno de los sectores donde más aplicaciones se están pensando, ¿verdad? Por ejemplo, para la búsqueda de jurisprudencia. El sector de seguros, el sector bancario. También vimos en el caso de las informáticas y de cómo ellos están desarrollando soluciones para clientes en diferentes sectores, como en construcción, fintech o servicios médicos, entre otros, ¿verdad? Educación, las universidades sobre todo, cómo la están utilizando. Los niveles de uso son desiguales, ¿verdad? Se usa en administración, se usa en la parte financiera, se usa en la parte operativa, sobre todo. Ahí hay niveles de utilización desiguales. Por ejemplo, hay agencias que no necesitan usarlo en la parte de finanzas, ¿verdad? Porque son pequeñas y se la juegan con las finanzas que tienen. Pero hay agencias más grandes que ya sí la están usando en la parte financiera. Entonces depende mucho también de las necesidades, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, digamos, diferentes sistemas o diferentes niveles de uso, diferentes sistemas también, ¿verdad? Porque están las grandes plataformas o grandes lenguajes, los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, como Clouds, como Grok, como DeepSeek, entre otros, ¿verdad? Están las aplicaciones específicas que se basan en esos grandes lenguajes. Están los sistemas como el Office, como el Drive y como otras aplicaciones, los ERPs, los CRMs, que son sistemas de clientes y de gerencia, que ya incorporan la inteligencia artificial para diferentes funciones. Y están también los agentes de inteligencia artificial, que permiten que una cita, por ejemplo, médica, que antes se llevaba en Excel, ahora se automatice, ¿verdad? Entonces, depende mucho de las instituciones, de las empresas, de sus necesidades. Hay uso de estas herramientas. Lo que sí debe quedar claro es que ya se está usando, ¿verdad? El sábado que le comenté a un economista y académico de la Universidad Nacional, conseguiste la edición de papel en la impresa, con todo dedicado a inteligencia artificial, me dijo, precisamente hoy mi hermano está en un curso de capacitación en el Colegio de Abogados de inteligencia artificial. ¿Verdad? Entonces, ya los diferentes sectores están utilizando, y los que están atrasados, como una cámara que me escribieron de la cámara, ¿por dónde podemos empezar? Una cámara de pequeñas empresas que me preguntan, ¿por dónde podemos empezar? Ya están más bien urgidas porque se dieron cuenta de que están atrás. Vienen tarde a la implementación. Exacto. Ahora, Carlos, esto que estás diciendo me plantea me hace preguntarme algo, y es, ¿de qué depende en este momento el uso o la implementación de inteligencia artificial en ciertos empleos, ciertos sectores? Porque vos decís que es desigual, incluso dentro de un mismo sector. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la gente, del departamento, y eso me lleva a otra pregunta también, y es,
deberíamos como uniformar más, o las empresas, o qué hacemos, o que cada quien tome su ritmo? No, cada quien tiene que ir a su ritmo y según sus necesidades. Depende de las necesidades. En algunas instancias, como en las instituciones públicas, dependen de la claridad que sus autoridades tengan al respecto. Aunque hay una política al respecto que está emitida por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en realidad es la confianza que tengan las instituciones, el conocimiento que tengan sus autoridades en la tecnología, lo que va a determinar su uso. Por ejemplo, en la caja, el plan piloto que se está implementando en la Clorito duró 1 año en ser aprobado. ¿Por qué? Porque había temores en las autoridades de la caja al utilizar las herramientas, ¿verdad? En ese tiempo se pudo haber detectado una gran cantidad de personas que estaban con peligro de desarrollar diabetes. Que ese es el plan piloto, tal el vez. El plan piloto es exacto, es para detectar en un área geográfica determinada, que es el que cubre la Clorito Picado, personas con riesgo de que tengan diabetes. Y mientras la caja tardó en aprobarlo, hubo personas que desarrollaron la enfermedad, que se pudo haber evitado. Ahora, por dicha, cuando se puso ya se implementó, entonces se logró llamar a la población para que tanto los que desarrollaron la diabetes como los que todavía no, se les llamó para darle seguimiento y evitar que tuvieran la enfermedad. Ese es un caso que incluso podemos leer en la edición especial del Financiero y en el sitio web, que ilustra, yo creo que de manera muy práctica, el uso de la inteligencia artificial, porque ¿cuánto tardaría una persona en revisar todos los expedientes médicos, revisar todos los síntomas o los indicadores que tengan estas personas, que las hace candidatas a desarrollar diabetes, mientras que si tenés todo eso digitalizado, y así se puede usar esta palabra, se lo vacías a la inteligencia artificial y en cuestión de segundos me dice, tengo estas y estas personas, localícelas porque están en riesgo. Exacto. Nada más de la clínica lo que hacen es recibir en un Excel, tan simple como eso, reciben en un Excel las personas que están en riesgo y empiezan a llamarlas. Ahí encontramos algunos fenómenos, ¿verdad? Como son los fenómenos de que si la gente tiene actualizado o no la información, etcétera. Sí. Pero ya eso es, digamos, forma parte tanto de nuestra cultura como pacientes, ¿verdad? Como de la misma cultura en las instituciones de estar siempre consultando a la persona que llegó y verificando sus datos. Entonces, hay algunas enseñanzas. Una es que tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Como dijiste, capacitarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Y luego creo que tenemos que exigir ya sea a la administración pública o a quien sea, o incluso a empresas privadas, bueno, que se apuren en esa capacitación para que faciliten servicios de calidad apoyados con inteligencia artificial. Claro, porque en eso las entidades, aunque dicen que están innovando, uno se da cuenta de que todavía están pasos atrás. Ahora bien, también hay que capacitarse porque hay que entender los peligros, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hay un primer peligro, y es que las plataformas y las aplicaciones te generen lo que se llaman alucinaciones, es decir, por errores en los datos o vacíos en los datos, te pueden generar un error en el producto, en la respuesta que te están generando. Entonces, cuando uno genera un texto, por ejemplo, uno tiene que ir y verificar que los datos que te está dando la plataforma sean los correctos, ¿verdad? Porque siempre hay alucinaciones. La plataforma incluso a veces mete datos que uno no le ha pedido, ¿verdad? Entonces, eso también hay que verificarlo. Hay que entrenarse para entonces no solo poder generar la instrucción correcta a la aplicación, sino también para luego verificar la información. Eso es una primera cosa. Lo segundo es educarnos y capacitarnos en cómo detectar una imagen, un video que es generado por inteligencia artificial. Hoy ya en Instagram usted encuentra influencers virtuales generados por inteligencia artificial. Y hay gente que no lo sabe identificar, ¿verdad? Que incluso conversa con ese influencer como si fuera un humano, ¿verdad? Entonces las personas no están identificando cuándo un influencer es virtual o real, ¿verdad?
Y eso implica capacitación para detectar esas cosas, porque son generados con tal realismo que uno se embarca. Si uno ve los 2 anuncios que generó Goyo para el Mundial de Clubes, todos con inteligencia artificial, uno se queda, wow, o sea, uno lo identifica porque más o menos ya ve ese tipo de figuras que tienen características por las cuales uno dice, esto no es humano. Pero probablemente... Pero mucha gente no se dio cuenta. No, y si no nos entrenamos, probablemente dentro de unos años ya eso avance y esas características que antes veíamos o que vemos ahora y que podemos identificar que son de inteligencia artificial, tal vez más adelante, en 1 o 2 años ya tal vez vayan desapareciendo. Sí, porque hoy todavía son un poquito planos, ¿verdad? Tienen poquito 3D, son poquito tridimensionales. Pero en el futuro, de aquí a 2, 3 años, esto va tan rápido que van a ser imágenes... probablemente en 3D y más dimensiones, y va a ser muy difícil identificar cuáles son o no generados por inteligencia artificial. Eso también capacitarnos, porque viene un proceso electoral donde se va a usar esta tecnología para generar fake news y para generar deep news. Voces falsas, imágenes falsas. Exactamente. Entonces, la gente tiene que empezar a identificar y verificar la información que está recibiendo. Sí, sí. Y aquí hay un factor que ya lo mencionaste y me parece fundamental. Y es, no tenemos que quedarnos atrás porque indiscutiblemente, y pasa con todas las tecnologías. Hace un año la conversación que teníamos sobre inteligencia artificial no era la misma que estamos teniendo en este momento vos y yo, ¿verdad? Porque sabemos que ha cambiado mucho y estamos completamente seguros que dentro de un año, ¿verdad? Que es un periodo en estos términos, yo creo que corto, va a cambiar demasiado. Probablemente mañana ya alguna de las grandes empresas anuncie algo nuevo y ya cambió todo. Exacto. Entonces, lo que sí es claro son varias cosas también. Los ciberdelincuentes también van a utilizar y están utilizando la inteligencia artificial para hacer ataques masivos, hackear sistemas, engañar a la gente para fraude financiero, etcétera, ¿verdad? Entonces, los dos, el cara y cruz, tenemos que tenerlo presente. Lo que sí es claro es que si a nivel personal utilizamos la inteligencia artificial, en unas semanas nos vamos a estar ahorrando tiempo en trabajo, en primer lugar. Y en segundo lugar, no solo va a aumentar la productividad, sino la creatividad, porque no nos va a obstaculizar, excepto a aquellas personas que les dé pereza, ¿verdad? Pero la pereza siempre va a existir con o sin herramientas tecnológicas. Entonces, las herramientas más bien pueden potenciar la creatividad en las empresas, etcétera. Sí. Y lo otro es que, y se está viendo ya en Estados Unidos, pero también aquí en Costa Rica, las empresas están contratando personal que no le tenga miedo a esta tecnología, que sepa de manejar esta tecnología. Hay una gran demanda en diferentes áreas, pero también en cualquier otra área, incluso en call centers, se le pide a las personas que utilicen esta tecnología. Si la persona no sabe usarla, la empresa no va a hacer nada para capacitarlo. Tal vez alguna que otra iniciativa. Tiene que ser voluntad de las personas capacitarse. Si no lo hace, lo van a sustituir o la van a sustituir por alguien que sí sepa. Y eso es lo que está ocurriendo en el mercado, ¿verdad? Hay segmentos donde ya hay despidos y sustitución por personas que sí saben utilizar la tecnología. Es igual que con el inglés, ¿verdad? Si las empresas necesitan a alguien en inglés, van a contratar a alguien con inglés, van a quitar a la persona que no sabe inglés. Con inteligencia artificial va a ocurrir lo mismo, que van a contratar personas que sepan inglés, que sepan manejar un carro y que tengan inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Hay otra cosa, tal vez yéndonos a un escenario un poco más optimista para cerrar, y es, bueno, que tenemos que capacitarnos, que tenemos que identificar en dónde nos podemos ahorrar tiempo en nuestras labores, ¿verdad? Y eso aplica para cualquiera, ¿verdad? O sea, es que de verdad que nadie está excluido de usar el beneficio de la inteligencia artificial. Ya sea que tengas un restaurante o